Ora, Lucília, o que você acha? Sim, estou colocando para gravar. Uhum. Francisco foi por o café, já voltou? Não, está por aí? Não. Está fazendo café. Bom, 10 anos. Agora, oficialmente, boa tarde a todos. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer, eu e a Laura, em nome do Elfa, ao BC Foto Festival, pela parceria, desde o primeiro BC Foto Festival que a gente está junto, fazendo essa, como diz a Laura, esta movida dos livros. E E são 10 anos que a gente está esse ano fazendo, desde 2011, do segundo Floripa na Foto. Então, essa primeira mostra virtual faz parte também dessa nossa comemoração dos 10 anos desse encontro de livros de fotografia de autores. E não sei se o Marcelo quer falar alguma coisa em nome do festival antes da gente começar. Passo para ti então, Marcelo. Bom, eu também gostaria de agradecer a presença de todos, porque para a gente foi um ano bastante difícil. A gente teve que mudar toda a programação do festival. A gente está sendo tudo muito diferente do que a gente vinha fazendo, mas com o apoio de todo mundo, a coisa vem fluindo e estamos aqui, está acontecendo. Então, assim, eu só tenho a agradecer a vocês, principalmente a Lucília e a Laura. A Laura pela maluquice dela, mas que é a maluquice que sempre dá certo. Entendeu? Ela tá me tirando o status de louca?
Ela praticamente ela criou um outro festival dentro do festival. Mas é isso aí. Muito obrigado a todos, a todas. E estamos aí. Vamos lá. Começar nossas ações. Obrigada. Então, para começar, como hoje é nosso primeiro dia da mostra virtual, a gente queria apresentar um pouco o que é o nosso ELFA, né? Então, só para saber aonde as pessoas vão encontrar, nós temos aqui, dentro da programação desses 10 anos, nós temos uma mostra virtual, que é uma seleção feita a partir do nosso acervo, do que a gente já tem no acervo. Então, os livros esse ano, normalmente eles estão na mesa, esse ano eles estão filmados e colocados aqui para serem vistos. Então, a gente tem, acho que mais de 50 livros nessa seleção. O nosso acervo hoje conta com 378, né, Laura? Mais de 400, acho que já chegamos a 400. Agora com os novos títulos, então a gente tem também aqui os novos títulos, que entre eles tem livros que nem diz a Laura, a gente está com dificuldade de transporte, agora como traz os livros. Então a gente tem alguns livros aqui que já estão já pertencem à biblioteca, e outros que são bonecos de livros ainda, que estão aqui entre os livros, os novos títulos que ainda vão ser lançados no nosso próximo encontro, tomara presencial. E temos, dentro dessa programação aqui, a listagem total de todos os livros que fazem parte, as publicações em tempo de pandemia, das quais a gente vai falar de 2 delas hoje. Uma, o 7x7, do coletivo 7 Mulheres, de Florianópolis, e o Corona Livro, que o Francisco Mata Rosas é o coordenador e também vai conversar com a gente hoje. E aqui também nós temos os convidados que vão fazer parte dessa primeira conversa hoje. E todos os dias, até sexta-feira, sempre às 17 horas, nós vamos ter um encontro para falar sobre livros, fotolivros, e hoje sobre essa questão desse processo de criação em isolamento. E amanhã nós vamos conversar com algumas editoras, inclusive o Aldemir Cunha está aqui hoje também. Na quarta-feira nós temos também um lançamento de livro do Lucas Lenzi, e na quinta a gente conversa com autores e editores independentes. Jorge Pittini está aqui hoje, vai estar com a gente também na quinta-feira, e na sexta-feira a gente vai conversar com idealizadores de encontros, festivais, bibliotecas, livrarias que fazem esse movimento dos fotolivros, que por vezes acabam circulando só onde tem fotógrafos, né? Então, essa é uma das questões que a gente sempre conversa, que é como é que faz para circular esses livros em outros lugares, para outros públicos que não sejam os fotógrafos. Então, eu vou passar para a Laura. E já antes de passar para a Laura, que ela vai apresentar os nossos convidados, agradecer muito ao Francisco por ter aceito o convite, e ao coletivo 7 Mulheres, do qual eu faço parte também, agradecer por terem aceitado participar e lançar esse livro 7x7 aqui hoje, que por enquanto é um livro também que está só virtual. Laura, passo para ti. Bom, eu gostaria de apresentar. Bom, primeiramente vou ler um pouco a biografia pequena, reduzida, que ele me enviou de Francisco, e logo você, Lucila, pode apresentar a 7 Mulheres, tá? Eu gostaria de ler um pouco, porque talvez, eu acho que Francisco Mata Rosas é bem conhecido, né, no ambiente de fotografia. Não? Acho que nem faz falta apresentar ele, mas tem muitas pessoas que talvez não conhecem. Então, vou ler diretamente a biografia dele um pouco para saber quem é, de onde vem, o que ele fez. Vou ler em espanhol, tá?
Francisco Matarrosa hizo la maestría en artes visuales por la UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. Actualmente es el coordinador general de la difusión de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha participado en más de 150 muestras colectivas y 80 individuales y en 51 países, entre otros Alemania, Argelia, Bangladesh, Bosnia, Cuba, China, Eslovaquia, Etiopía, Finlandia, Hungría, Japón, Kenia, Líbano, Libia, Marruecos, Rumanía, Rusia, Serbia, Sudáfrica, Ucrania. Increíble. En 2016 recibe la medalla al mérito artístico de la Ciudad de México. Es autor de 11 libros individuales. Ha ilustrado, participado o ha sido incluido en más de 50 libros y ha coordinado o editado 5 proyectos editoriales colaborativos. Ha participado como conferencista, jurado, curador o tallerista en los principales encuentros de fotografía en Latinoamérica, Europa y Asia. Su trabajo explora principalmente la cultura popular y los límites en todas sus acepciones. Desde una perspectiva documental, desarrolla proyectos transmedia y postdisciplinarios. Bueno, dicho esto, vamos a ir por partes, ¿no, Lucila? Creo que tal vez conviene... ¿Sí? O coletivo Sete Mulheres é formado por Ana Sabiá, Betinha Trevisan, Dirce Kerbs, Luciana Petrelli, eu, Lucila Horn, Rosek Neves Soninha Vil. É um coletivo formado no final de 2018 por mulheres artistas com faixa etária entre 40 e 65 anos, vindas de diversas cidades do Brasil, mas radicadas em Florianópolis, na ilha de Santa Catarina. Em 2019, o coletivo participa da projeção do vídeo Noite, Paisagens Imaginárias, no Instantes, Festival Internacional de Fotografia, em Avintes, Portugal, do Festival Foto em Pauta, em Tiradentes, Minas Gerais, e realiza a exposição Noite, Paisagens Imaginárias no 6º Festival de Fotografia Floripa na Foto. No mesmo ano, inaugura uma sala experimental do NEFA, Núcleo de Estudos em Fotografia e Arte, e lança a revista NEFA em exposição. Em outubro deste mesmo ano, o coletivo é convidado a participar da 8ª Jornada da Maêutica, Instituição Psicanalítica de Florianópolis, com a exposição Noite, Paisagens Imaginárias. Em novembro, participa de conversas na Urufino, promovido pela Lovely House Casa do Livro, em São Paulo. E o trabalho Noite, Paisagens Imaginárias foi selecionado pelo edital 2019-2020 do Espaço Cultural BRDE, em Curitiba, que por conta da pandemia essa exposição ainda está para acontecer. E durante 2020, o coletivo trabalhou na realização desse projeto 7x7, que foi apresentada no Diafragma, Covilha Internacional Foto Festival, agora em 2021. Então eu passo para a Laura, que vai conduzir essa conversa de hoje. Bueno, vamos a comenzar con Francisco. Yo creo que nos gustaría un poco, Francisco, que nos cuentes del proyecto Corona Libro. Yo les cuento a todos que el tema de hoy un poco es pensar las publicaciones que se hicieron en este tiempo de pandemia y que son, creo yo, publicaciones que de acá a un tiempo vamos a tenerlas, quién sabe, físicamente algunas, o algunas ya están, y es imposible no hablar de este tema en estos tiempos actuales. Yo creo que si hoy hubiésemos hecho un modo presencial de nuestro encuentro, seguramente estas ediciones tendrían que estar incluidas, ¿no? De la forma que sea. Entonces, Francisco, te invito a que nos cuentes un poquito del proyecto, cómo comenzaron. Yo particularmente vi las primeras publicaciones tuyas en redes sociales y quedé muy impactada con las imágenes que iban llegando, ¿no? Sé que es una convocatoria colectiva, pero empieza a contarnos un poquito entonces. Sí, cómo no. Primero que nada, felicidades por estos 20 años de festival. Creo que eso es algo que vale mucho la pena resaltarlo. 10 años. 10 años de encuentros. 10 años de encuentros, exacto. Muy bien. Gracias por la invitación. Para mí es muy importante que sigamos hablando
no solo del tema de la pandemia y de la publicación que a mí me tocó coordinar, sino creo que es muy interesante y de ahí lo importante de este encuentro, el que se discuta sobre el fotolibro. Yo creo que es un tema muy importante. Creo que ha sido uno de los fenómenos culturales de la imagen que más ha impactado probablemente en las últimas 2 décadas, como plataforma para mostrar el trabajo, como plataforma para experimentar. Pero también creo que es un momento de preguntarnos si el fotolibro, como lo venimos concibiendo, sigue siendo vigente, si sigue siendo una forma importante de creación, o si se ha convertido, como se mencionaba de alguna manera en la introducción, o si el fotolibro, como lo conocemos, se ha convertido en un instrumento muy elitista, un instrumento para coleccionistas, un objeto preciado para poseerlo por unos cuantos. Y si esto no está diluyendo de alguna manera la esencia misma de la fotografía, que es el llegar a la mayor cantidad de personas posibles, el lograr comunicar a través de la imagen con más personas las ideas, el lograr que con el pretexto de la imagen nos reunamos e intercambiemos puntos de vista. Entonces, me parece que es un tema que es muy interesante y que vale muchísimo la pena discutirlo entre nosotros, los que hacemos libros, entre nosotros, los que nos hemos dedicado de una u otra manera a experimentar y a trabajar con estos formatos, ya que ahora es un tema de interés de los historiadores, es un tema de interés de los coleccionistas de arte, es un tema de interés y motivo de estudios de posgrado, de maestrías o aún de doctorados. Por lo menos en México conozco un par de historia del arte, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es un fenómeno vivo, es un fenómeno que está sucediendo, es un fenómeno que en nuestros distintos países tiene distintas fuerzas, tiene distintas presencias, pero que en otros países parece ser que es un fenómeno que ya está de salida, por lo menos como lo conocemos. Y si bien hace falta el categorizar, que se definan muy bien los límites entre el fotolibro, el libro de artista, el libro de fotografía, el catálogo, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien nos hace falta todavía esa labor, y si no a nosotros, a los teóricos o a los historiadores, pero pareciera que hay un regreso a la idea del libro de fotografía. El libro de fotografía como lo conocíamos en el siglo XX, donde el término fotolibro como fenómeno cultural, como fenómeno artístico, evidentemente no existía, pero que ahora se releen esos libros y se les cuelga la etiqueta de fotolibros, aun cuando sus autores lo hicieron sin saber que era un fotolibro, ¿sí? Entonces, esa es una paradoja interesante que yo creo que como tema de discusión en este encuentro y en todos los encuentros de fotografía, pero aún en nuestros espacios académicos también, es un tema, es una discusión que tenemos que dar, ¿sí? Entonces, eso como un preámbulo a la importancia del encuentro y a un par de ideas que se mencionaron en la primera parte de la introducción. Muy bien. Nosotros en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde yo trabajo, tenemos un grupo de investigación en la carrera de comunicación. Este grupo de investigación, su línea de trabajo es muy amplia porque se llama Estudios sobre la imagen, el sonido y la cultura digital. Entonces, imagínense, inventamos un paraguas enorme, donde cabe prácticamente todo. Y como parte de los estudios de la imagen y la cultura digital que nosotros hemos hecho, trabajamos intensamente al interior de nuestro cuerpo académico, al interior de nuestros grupos de investigación, poniendo énfasis en que la creación también es un proceso de investigación, porque en las universidades, por lo menos en México, cuesta trabajo entender
que la creación artística o la creación de objetos de comunicación responde o debería de responder a protocolos de investigación cercanos al trabajo científico. Pero normalmente los científicos, los que hacen investigación para publicar en congresos o en revistas especializadas, desdeñan, intelectualmente hablando, el trabajo que se hace, por ejemplo, de una curaduría o de una creación de un ensayo fotográfico. Entonces nosotros intentamos equilibrar esto y en la práctica mostrar que es importante como un tema de investigación de la comunicación, la creación. Y en nuestro caso en particular, la creación colectiva. La creación colectiva, los proyectos colaborativos en las redes sociales o a través de las redes sociales. Entonces, hemos hecho 7 publicaciones, y todas estas publicaciones han respondido primero al mismo principio metodológico. Todas han sido convocatorias que se hacen en las redes sociales. Iniciamos convocando a México a partir de hace 2 libros. Hicimos una convocatoria más abierta, básicamente a América Latina, y entonces los 3 últimos libros, que es Ser Mujer en Latinoamérica y los 2 volúmenes del Corona Libro, hemos recibido material de por lo menos 16 países, la gran mayoría de América Latina, lo cual nos da muchísimo, muchísimo gusto. La intención de estas publicaciones, de estas convocatorias, es convocar a que las imágenes que hemos publicado en las redes o las imágenes que tenemos guardadas, le demos otra salida, las volvamos parte de un mosaico, de un coro de miradas, le llamo yo, donde todos, de manera colectiva, generemos un producto que no sea una narrativa lineal, que no nos cuente una historia, sino que más bien sea una especie de caleidoscopio, de mosaico, que nos permita contar muchas historias, donde la participación del lector, la participación del consumidor de las imágenes, sea fundamental para ponerle el contenido narrativo a esas imágenes. Entonces, es algo interesante cuando revisamos los libros, porque nosotros buscamos que la puesta en página, la edición fotográfica, no tenga un principio, un desarrollo y un fin para hablar de una estructura clásica, sino que más bien sean diálogos de las imágenes que entren en fricción y que generen una especie de microcuentos, una especie de, en México Efraín Huerta decía, poemínimos, poemas mínimos. Eso es lo que nosotros buscamos. Francisco, disculpa que te interrumpa, pero me gustaría hacer un punto de unión con la propuesta también de 7 mujeres que están aquí también. Es muy interesante lo que estás contando de la apuesta del proyecto a nivel de convocatoria abierta, a nivel de la universidad, porque eso justamente lo hace incluso más abarcativo, que puede llegar a más gente también, ¿no? La propuesta de trabajo. Y el gancho que hago y la unión es un poco, el colectivo también de 7 mujeres trabaja un poco de esa manera, ¿no? O sea, donde hay ese diálogo entre cada una de las historias. No sé si alguna quiere comentar algo como para ir haciendo un intercambio entre un proyecto y otro, ¿no? Me parece interesante. ¿Alguna quiere hablar o si no sigue Francisco? Pero quería mencionar esto como punto de unión entre las 2 propuestas, ¿no? Bom, eu gostaria de falar uma questão, mas que não necessariamente tem a ver com o nosso projeto, mas, de repente, tocando nessa questão que o Francisco traz sobre a importância, né, da acessibilidade do livro, do fotolivro, e tentar conjugar uma pluralidade de olhares e de modos de fazer as histórias, né? Que não seja uma narrativa linear e que abarque as diferentes formas de entender a cultura e de vivê-la, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando e uma coisa muito legal é isso, ou seja, de colocar num livro esse mosaico de realidades distintas,
que cada leitor pode fazer a sua própria interpretação e narrativa desse fio condutor, mas o que leva o leitor a poder fazer esse fio condutor são os editores dessa fotografia, ou seja, quem está por trás dessas convocatórias, que vai pensar, né, que vai separar e selecionar qual imagem entra no mosaico ou não. Então, isso também é uma política do olhar que também está passando por um filtro, né, que, na verdade, são vocês. Então, eu gostaria que você tratasse um pouquinho disso, que eu achei muito interessante. E que depois a gente pode falar do coletivo. Claro. O gancho com o coletivo seria a questão do coro de olhares, né? Que ele fala, essa questão de um mesmo livro ser montado por vários olhares diferentes. Então, que é essa questão também, mas é bem interessante essa ideia do papel do editor, né? Sí, tienes razón, Ana. Sin duda alguna que hay una idea detrás del libro, hay unos ojos detrás del libro, que somos los que seleccionamos el material primero y después los que tratamos de dar el orden en las páginas. Debo de platicarte que también esto es un trabajo colectivo, es un trabajo que se hace en la coordinación de la universidad y donde colaboran muchos jóvenes. A mí me interesa muchísimo que parte de esta toma de decisiones y de esta construcción de mirada colectiva atraviese evidentemente por las miradas jóvenes, por estas miradas tan acostumbradas al Instagram, tan acostumbradas a el consumo y sobre todo el desecho de fotografías, que esa parte me parece que es un tema muy interesante. Normalmente pensamos, y en muchas presentaciones, en muchas charlas escuchamos siempre en el PowerPoint las cifras de cuántos billones de fotografías se publican en Instagram y de que mientras estamos diciendo esto ya subieron otros tantos millones, etcétera, etcétera. Cifras que yo creo que ya no son espectaculares. O sea, ya prácticamente da lo mismo 2 billones que 3 billones, es lo mismo. Para mí el fenómeno interesante es todas las imágenes que desechamos, todas las imágenes que todos los días decidimos no conservar en nuestra memoria, todas las imágenes que no nos representaron nada, todas las imágenes que no nos dijeron nada, todas las imágenes con las que no conectamos. Y eso, que es un proceso de edición, a final de cuentas, ¿sí?, es absolutamente subjetivo, absolutamente personal. Cuando yo agarro mi teléfono y estoy haciendo esto en las imágenes y de repente me detengo en alguna, el pensar qué sucedió en ese momento, eso es lo que a mí me parece interesante. ¿Qué hizo que yo me detuviera en esa imagen y no en la anterior, no en la que la precede, sino en esa imagen me detuve? ¿Sí? Me interpeló la imagen. La imagen me atrapó, me jaló y me pidió comunicarme con ella. Ese fenómeno de comunicación, de consumo de la imagen, es el que a mí me interesa mucho y es el que de alguna manera tratamos de reproducir en estos libros. Nosotros entendemos que esas imágenes, metafóricamente hablando, esas imágenes que nos llaman la atención, las extraemos de la pantalla y las volvemos papel, en el caso de los libros impresos, las volvemos papel y entonces les estamos... Y las vuelven historia, ¿no? Porque ahí empieza a aparecer la historia propiamente del libro, ¿no? De la narrativa también. Que lo curioso, Laura, que yo creo que no la volvemos historia, sino las volvemos posibilidad de historia. Sí. ¿Sí? Porque lo que nosotros queremos o creemos es que al agrupar estas fotografías, al haber hecho esta selección y agruparlas de esa manera como las agrupamos, significa, cada vez que cambias una página del libro, significa aventar sobre la mesa una idea, una provocación, una propuesta para que el lector cierre el círculo. ¿Sí? Nosotros trabajamos mucho en estas publicaciones en particular con esta idea de la imagen A de la página izquierda dialoga con la imagen B de la página derecha y esa fricción que se genera entre estas dos imágenes genera la tercera imagen. La tercera imagen es la que no existe.
la que se va a crear en tu cabeza. De tu cabeza. Y entonces, por eso para nosotros es muy importante que no haya pie de foto, que no haya ubicación geográfica, y que inclusive el crédito del autor sea muy discreto, porque lo que nos interesa es la relación entre imágenes que haga el lector sin la, entre comillas, sin la contaminación de dónde fue tomada, cuándo fue tomada y qué estaba pasando. Si le quitamos toda esa carga de información y dejamos a la imagen, entre comillas, desnuda, estamos creando nosotros, según eso es lo que creemos, estamos creando una provocación al lector, donde las imágenes están exigiendo ser leídas, están pidiendo a gritos ser leídas, están estableciendo una relación directa con el espectador. Ahora entiendo, perdón, ahora entiendo por qué en el libro, el Corona Libro, no tiene ni siquiera al final la explicación ni los epígrafes, porque a veces uno puede tener esa doble opción, perdón, me sale el portuñol, de decir, bueno, por un lado las imágenes y luego la información textual, o no, o juntas, ¿no? Pero ahora entiendo lo que lo que proponen en ese sentido, es muy interesante. Sí, además en el libro publicamos también textos que también son resultado de esta convocatoria. Pero los textos no hablan del libro y no hablan de las imágenes que están en el libro. Los textos son otro lenguaje, otra forma de compartir las imágenes. Exacto, sí, claramente. Este complemento que hacemos nos parece que es lo que vuelve más provocadora la propuesta que nosotros queremos hacer. Y luego en el sitio web también tenemos videos, audios, que también convocamos. En estas últimas emisiones de Corona Libro convocamos a que nos enviaran audios, videos, textos y fotografía. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros quisimos hacer es, si de todas maneras una parte del proyecto iba a vivir en Internet, pues aprovechar todas las posibilidades que nos da Internet para distintas plataformas. Por eso la convocatoria fue en ese sentido, ¿sí? Claro. Entonces, Y una pregunta, Francisco, ustedes realizaron, nosotros teníamos claramente el Corona Libro 1 y ahora sé que en estos días has publicado o han publicado el Corona Libro 2, es como una continuación, es una propuesta diferente, no sé, Lucila, ¿querés que vayamos compartiendo o después lo dejamos para... ¿no? Porque sería bueno que por lo menos la página, que vayan viendo todo el contenido, para que eso por supuesto está en nuestro sitio web, que los dirige aquí, para que todos puedan ver el libro, o lo que dice Francisco, que tiene otros espacios, ¿no? También de documentos. Bueno, este es el primero, ¿no, Francisco? Correcto. Este es el primer libro. A nosotros nos pareció, la intención que tuvimos en esta primera convocatoria fue evidentemente el compartir cómo estábamos viviendo el confinamiento, cómo estábamos viviendo la sorpresa de esta pandemia, cómo estábamos compartiendo esta situación global. Para nosotros era muy importante el entender de qué manera estábamos viviendo esto. Y uno de los primeros resultados, por decirlo de esa manera, que nosotros encontramos al recibir el material y al ver las imágenes, es que de alguna manera estábamos compartiendo también la manera de relacionarnos con esta pandemia, que el redescubrir la luz que entra a nuestras casas, los objetos que nos rodean, el vivir nuestra soledad o nuestra cotidianidad compartida, etcétera, etcétera, era algo que estaba sucediendo casi de manera similar en prácticamente cualquier país. Entonces, para nosotros era muy interesante eso. Toda esta sorpresa de quedarnos en casa, de revalorar los pequeños detalles de la vida cotidiana, etcétera, etcétera, etcétera. Al cabo de casi un año, pues todo eso ya había pasado. Entonces nos pareció que era muy importante convocar a un segundo libro, ¿sí? Donde diéramos cuenta de este segundo momento que estábamos viviendo. O sea, ya habíamos pasado, por ejemplo, por estas grandes compras de pánico
en los supermercados. Se acordarán, no sé si en Argentina y en Brasil sucedió, pero en México, por ejemplo, de repente salió la idea, no sé de dónde, de que había que comprar papel de baño. Y entonces todo el mundo iba y compraba cajas y cajas de papel de baño. Fue mundial, creo que fue mundial eso. Exacto, entonces esa locura ya había pasado, ya estábamos en otro momento de la pandemia. Por eso es que hicimos esta segunda convocatoria. Y si les parece, en lo que vamos hojeando esto que es del primer libro, les voy a leer un texto que una compañera escribió, compañera de Alejandra Osorio del grupo de investigación de la universidad, y que tiene que ver con el segundo libro, para así irnos adelantando un poco. Dice así: esto no acaba. Hicimos una primera convocatoria para documentar lo que pensamos sería un momento contingente en marzo del 2020, pero esto no acaba. Estamos cansados, con la economía deshecha, con amigos o familiares contagiados. Eso que pasaba en las noticias, que después llegó a nuestras ciudades y se instaló en nuestras casas, ahora ya no sabe cómo acomodarse. Estamos inquietos e impacientes y ya no se puede regresar al idilio del confinamiento. Cantar en los balcones, aplaudir al personal de salud, escribir un diario, hacer pan, cultivar un tomate. Fuimos a reuniones entre comillas seguras con algunos amigos que se contagiaron en la casa de otros amigos. Y luego visitamos a nuestra familia que también visitó a otra familia y así pasó que el entorno más seguro ya no lo es tanto. Conversar es peligroso, cantar o discutir. El virus viaja en gotículas de saliva. La calle es más segura ahora que la casa, dado que el mundo entero está en la misma deriva, es decir, todos agotados y empobrecidos, menos Amazon, ya que la promesa de derrocar el capitalismo no llegó. Quedamos a la merced del mercantilismo de los laboratorios y su negociación en lo oscurito. Ya que el mundo no cambió, que nosotros tampoco, que estamos igual, pero peor que cuando comenzamos, documentamos la pandemia en lo que podríamos denominar su segunda etapa. ¿Cómo estamos ahora en relación a nuestra casa, a nuestros seres queridos, nuestro trabajo, nuestro activismo y nuestra vida social? La situación que vivimos ha sido compleja para todos y todas, emocional y contradictoria. Comienza con una novedad por el encierro, las reuniones en línea, el Zoom, las cosas extraordinarias para las que ahora nos dábamos el tiempo, como cocinar o leer, pero el confinamiento se alargó tanto que ahora tenemos rutinas en la anormalidad. Somos animales cotidianos que no soportamos bien la morfología de lo extraordinario. Son un retrato colectivo de lo que no ha dejado de pasarnos del todo. Todas y todos volvimos al cuerpo y a la casa y los encontramos de mejor o peor manera. El problema es que ese cuerpo y esa casa no estuvieron nunca libres de ser instancias políticas y lo habíamos olvidado. El cuerpo y la casa son también lugares donde se ejerce el poder y la disciplina, desde afuera, pero también desde dentro. Los libros retratan todo. La sana distancia, las mascarillas, las ciudades vacías, los lugares de consumo sin consumistas, el quédate en casa y su aislamiento, el hartazgo y la reinvención. Repaso una y otra vez las imágenes y pienso que somos animales sociales, que los miles de Zooms no quitan las ganas del contacto físico, que algunos somos privilegiados en un sistema económico y social que ya no da para más, que podemos consumir de maneras más responsables, que los sistemas de salud social no pueden desaparecer de los estados o dejarse a la deriva de la inversión privada, que la muerte es un evento que requiere de sus ritos y despedidas para no quedar con esos duelos suspendidos. Amamos, odiamos, rompemos, tocamos, olvidamos, lloramos, aprendemos, recordamos como solo podemos hacerlo en nuestra condición humana, la cual ha estado en acecho por estas inéditas circunstancias. Veo los libros y me reconozco en todas partes. He estado en todas esas emociones y en todas esas circunstancias. Además, fiel a su espíritu comunitario, se descarga gratuitamente y se puede compartir. Eso es parte de lo que aprendimos. Todo comienza y termina como la portada, en una cama enmarañada, donde descansamos un cuerpo que no termina nunca de estar cansado realmente.
Muy bien. Muy interesante, muy bien, muy bien. Bueno, a mí me impacta esa cantidad de imágenes que han logrado trabajar colectivamente y vuelvo a hacer la unión con lo que es el otro trabajo, ¿no? O sea, cómo uno construye una narrativa con tantas visiones, tantos oleares, como se dice, ¿no? Y me parece que es muy potente este trabajo. La pregunta es, ¿ustedes este libro lo van a hacer en físico también? ¿Ya está pensado en esa posibilidad también? El segundo libro que ahorita recordemos, estamos viendo el primero. Estamos viendo el primero, exacto, sí. El segundo libro, si hay tiempo, se los muestro ahora. Por el momento está en la versión digital. Les voy a poner la liga, está para ser descargado también. Ok, El sí, libro sí. digital. Ajá, y estamos esperando a ver si el próximo mes hay la posibilidad de imprimirlo también, de tener también ejemplares físicos. Todavía no está definido eso. Está bien. Estamos trabajando porque pues evidentemente los recursos son escasos, Son entonces difíciles, claro. tenemos que Bueno, buscar esa posibilidad. claro, hablando de eso, son como los pasos de construcción de un libro, de elaboración. Yo estábamos ahí en las publicaciones que nosotros juntamos con Lucila en el sitio web. Tratamos de investigar un poco qué otros países habían producido libros, ya sea digitales o impresos, y hay como varias propuestas, incluso de plataformas colectivas, ¿no? De financiamiento colectivo. En fin, hay como varias, bueno, en Paraguay lograron imprimir uno, El Ojo Salvaje imprimió su trabajo, su material hace poco también, está también ahí en el sitio para que lo miren. Nada, yo creo que estos trabajos son como que estamos haciendo nuestra propia historia en el momento, ¿no? No estamos dejando que lo cuenten otros en un futuro. Creo que lo interesante de estos trabajos es eso también, ¿no? Casi en el momento estamos leyendo, como tú decías, estas fotografías y contando historia presente, que es muy loco eso, ¿no? Pensando en lo que será la historia de la pandemia. Bueno, la diagramación también, o sea, todo el trabajo para mí me parece que es bastante impecable, digamos, cómo lo transmitieron y cómo lo trabajaron ahí, ¿no? Me gustaría un poco también dar el paso a, no sé si Ana, tú quieres contar, você quer contar un poco también do Sete Mulheres, como para ir misturando un poco y asistiendo también ao trabalho de Eu vocês? posso começar e a Soninha ou a Luciana ou quem quiser continua, tá? Então a gente pensou também nessa dificuldade da reunião, né, física e começamos a questionar de que forma que a gente poderia produzir coletivamente, então, uma discussão a respeito do momento, né, da pandemia, e surgiu a ideia, então, da gente propor uma pergunta para que pudéssemos respondê-la em imagens, né? Então, como somos 7 mulheres, cada uma de nós lançou essa pergunta para as demais, e então o livro é formado de 49 imagens. Cada pergunta, a gente começou a perceber que tínhamos questionamentos de ordem filosófica a respeito do momento, né? Então, o que eu diria para mim se eu fosse criança, né? O que eu diria hoje, né? Essa foi a pergunta, por exemplo, que eu lancei. O que eu diria à criança que eu fui? Considerando todo esse contexto que a gente vive, essa ideia de que, né, essa pandemia, será que ela realmente seria capaz de transformar a humanidade de alguma forma? Ou seria, né, como a gente foi colocado aqui, ou seria só... Eu fico pensando nessa ideia do livro, né, essa coisa importantíssima que a Laura traz, que nós somos as protagonistas ou os protagonistas em gerais que estamos contando a nossa história pela nossa voz e não deixamos que outras pessoas no futuro façam isso por nós, né? Mas, em compensação, a gente percebe também que ali também tem uma questão de privilégio, né? Porque quem está contando essa história pode estar dentro de casa, pode estar fazendo suas coisas dentro de casa, e a gente percebe, por exemplo, no Brasil, que é um país
que tem a grande população que não tem esse privilégio, que teve que trabalhar, né? Então não pôde fazer esse tipo de discussão a partir da sua própria história. Acho que a Soninha pode continuar. Eu acho que é bem importante, né? Boa noite a todos. Eu acho que é bem importante a gente pensar que o que nos leva também a esse livro, ou a essas perguntas, como a Ana começou falando, era o envolvimento, não é? Porque a gente tinha, primeiro pela necessidade que a gente tinha de se encontrar, que a gente resolve fazer encontros, então, virtuais, né? Isso lá no ano passado, ainda lá no começo, quando não se sabia ao certo o que vínhamos, o que ainda tínhamos pela frente, né? Quando a gente imaginava que ia fazer alguns meses de confinamento e isso se resolveria. Não se sabia ao certo com o que se estava lidando, enfim. Mas isso tudo já nos agoniava, porque a gente também já sabia que estava no Brasil e que essas coisas não seriam fáceis a partir do momento político que o Brasil estava vivendo e que vive. Essas perguntas que foram norteadoras para a gente trabalhar e que nos trouxe inúmeras reflexões, porque o tempo inteiro a gente está se colocando no lugar de responder uma pergunta, mas não uma pergunta, é quase um abismo, porque quando a gente tenta responder eu sou racista, é algo tão maior que a gente está tentando falar, que a gente está tentando traduzir numa imagem, que chega a dar uma vertigem, sabe? Essa pergunta de rememorar a ideia de presente pensando numa criança que eu fui e no que eu falaria com ela, como presente, passado e futuro, nessa relação, ela nos coloca num momento de tanta... É uma distopia onde se tenta ter esperança, onde se tenta visualizar que situação não é essa também que a gente está vivendo, porque como a gente está operando nessa história, a gente está falando da gente, dos nossos privilégios, pensando num lugar que é outro, que não tem. Enfim, foi um processo que acho também gerou muitas coisas em cada uma de nós, né? Que a gente foi vivendo intensamente essa produção, porque a gente não foi um processo, olha, sai, vai lá, faz a foto e volta como uma tarefa. Foram processos de muitos debates, foram muitas conversas, foi um momento de emoção, foi um momento de choro, foi um momento de sei lá, a gente é uma espiral, sabe, que foi crescendo, de olhar para as imagens, editar as imagens, pensar esse formato, isso foi nos dando quase sustentação, vamos dizer assim, para a gente também suportar passar por esse momento, né? Acho que isso é bem importante. E a edição, Sonina, a edição e a construção narrativa foi feita entre todas, né? Foi trabalhada entre tu conjunto das 7 mulheres. Nesse caso, não tiveram uma figura de editor, ou seja, vocês mesmas fizeram toda a edição conjunta, né? Exato, a ponto de... Foi tão extremo que a gente editou e a gente ia construindo o formato do livro coletivamente. Isso não foi uma coisa tão simples assim, porque você imagina 7 pessoas, que nós somos bastante mulheres, diferentes. Online, olhando, uma trabalhando, não é? No programa, mas, e as outras opinando. Não, mas isso é interessante porque eu acho que o Francisco também deve poder contar-nos que como foi a edição, de quanto material receberam ustedes, quantos fotógrafos ou pessoas enviaram. Essa é uma dimensão também que uno quando tem o livro em la mano, ou bueno, aqui en este caso en la pantalla de la computadora, uno no toma a dimensão de lo que es eso. Realmente es muy interesante también, ¿eh? E um fotolivro, um livro intenso, porque é gigante, não é? Que Francisco nos mostrou. ¿Cuánta gente participó, Francisco? Contanos un poquito. En el segundo libro, el que vamos a ver pronto, recibimos 6,000 participaciones. ¡Uf! 6 piezas entre sonido, imagen, textos, 6,000 piezas. Y de ahí
hay que hacer la selección, que es un proceso muy complicado. Pero antes de seguir platicando de esto, me llamó muchísimo la atención lo que comentaban, lo que decías, Ana, de que esto surge a partir de plantearse unas preguntas y después de Soniña, ¿se dice? Soniña nos relata. Para mí es muy interesante ver las imágenes que nos están presentando, porque primero me parece una excelente estrategia que una pregunta se convierta en el guión del trabajo, ¿no? Se convierta en el detonador de las ideas. Pero segundo, yo siento que lo interesante del proceso, y eso es lo que yo veo, es que el resultado, el libro, las imágenes, no dan respuestas, no responden a esas preguntas, sino creo que... Ele faz mais perguntas. Más preguntas. Exatamente. Sí, pero es lo que tú decías, Francisco, a la hora de hacer la edición, una imagen con la otra que produce una tercera que deja abierto un poco la imagen propia del lector, ¿no? Que llega a ser, a construir. Me parece que estamos por ahí también. Sí. Eso la verdad que fue algo que, digo, después voy a ver, está en línea el libro, ¿verdad? ¿Lo puedo ver? Lo pusimos también en el sitio, está ahí. Para verlo con más calma, pero sí me llamó muchísimo la atención eso, de la estrategia con la que parten y cómo el resultado, entiendo que no buscaban una respuesta, no buscaban responder con fotografías a la pregunta, pero lo interesante es cómo se abre un universo de perguntas. Inclusive, uma das questões era exatamente essa, né? De entender que uma palavra não é traduzível em imagem e nem a imagem traduzível completamente, né? Não dá para traduzir uma coisa na outra. Então, de fato, abre uma janela para as possibilidades de interpretação, mas não dá para responder em imagem o que se pergunta com palavras, porque não cabe ali. No, sí, o sea, esa parte creo que sí es importante señalarla también. Hace poco escuchaba a un investigador mexicano dando una conferencia sobre fotografía, sobre lenguajes y fotografía, y entonces él decía que uno de los errores que se han tenido en la investigación fotográfica es tratar de traducir las imágenes a palabras, o tratar de investigar a la imagen a través del lenguaje escrito y oral, que la única forma de entender e investigar las imágenes es comparándolas con otras imágenes, que es la única posibilidad de hacer investigación en imagen, que cuando lo queremos cruzar con las palabras es cuando fracasa o cuando queremos llevarla a la fotografía a un terreno que no le corresponde. Como exactamente igual pasó cuando a la fotografía, como no sabíamos qué era al principio, recordemos que la fotografía se presenta ante la Academia de Ciencias en París, no ante la Academia de Arte. Entonces, el origen de la fotografía es un origen científico y por eso explica muchas cosas, ¿no? Eso explica el porqué, el concepto de realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que cuando se le empieza a dar el carácter de arte a la fotografía, entonces la metemos a los parámetros del mundo del arte y a los criterios para juzgar que se utilizaban para el arte, que se utilizan para el arte, y no pensar en un medio nuevo que necesitaba de criterios nuevos totalmente fuera del mundo del arte. Entonces, parece, de repente pensamos que la fotografía siempre ha estado acomplejada porque quiere formar parte del arte. En la actualidad, la fotografía se empecina en ser parte del arte contemporáneo y no nos damos cuenta que el verdadero arte contemporáneo es la fotografía, que el proceso está al revés, pero en fin, ese es otro tema. Y encima ahora ayudada con los fotolibros, con los libros de fotografía, correcto, que es la herramienta, con la herramienta, ¿no? Correcto, tiene que ver con esa discusión que yo planteaba al principio, de el por qué tal vez
se explique que estamos regresando a los libros de fotografía en algunas partes, dejando ya a un lado la idea del fotolibro, porque el fotolibro pertenece a ese concepto del mundo del arte, del mundo del artista, del mundo de la pieza única, del mundo del objeto coleccionable, del mundo del fetichismo. Y la fotografía tiene otros intereses, ¿sí? Que tienen más que ver con lo social, con lo político, con la posibilidad de construir sociedades más justas. Tiene un sentido distinto, ¿sí? Por eso decía yo que es una charla muy larga. ¿Puedo compartir pantalla para mostrarles un par de videos? Sí, claro. ¿Sí? Puede, ¿no? Lucila tiene... Sí, podés. Sí, Sí, ya estoy acá. Muy bien. Entonces, voy a ponerles el video del... No, nos vamos al segundo mejor. Al video del segundo libro. Hace rato vimos las páginas del primer libro. Ahora vamos a ver el video del segundo volumen y después tratamos de verlo. Perdón, es del primero ¿eh? Abrumado. Oi, desculpa interromper, eu sou o Eduardo, monitor aqui da sala, e para algumas pessoas está aparecendo só uma imagem. Eu não sei se aí está rodando todas ou apenas uma. Francisco, ¿la imagen del video es una sola, puede ser? Estamos con duda porque se ve solo una imagen quieta. No. Ah, claro, porque se quedó una imagen quieta. Ahí Eduardo, que es nuestro ayudante, está contando eso. No. A ver, lo voy a correr otra vez y por favor me avisan si sí. Claro, porque no corrió, o sea, quedó parada, detenida en la primera imagen. A ver ahora. No avanza. Se escucha el sonido, sí, pero no llega a correr el video. Dejamos de compartir. Ese video está en la página igualmente, ¿no? También, ahí está, a ver. Vamos a ver. Ahora sí. Ahí sí. Estamos en alerta sanitaria, por lo que se invita a la ciudadanía a retirarse de las calles y mantenerse dentro de sus domicilios. Abrumado.
Coronavirus 2019, gotas que pueden ser visibles varias horas, gotas infectado con coronavirus, que es achú. Ese video entonces fue del primer libro. Esto fue del primer libro, y como podemos ver, seguimos más o menos la misma lógica de edición que el libro en las páginas. Son imágenes en movimiento, pero igual buscan precisamente esta relación entre las imágenes, esta construcción, donde al nosotros no buscar esta narrativa de la que hablaba al principio, al no buscar contar una historia en específico, sino dejarlo todo abierto, nos valemos más, y eso es interesante cuando lo presentamos, por ejemplo, a los alumnos, el cómo podemos nosotros hacer este tipo de relaciones visuales, y tiene que ver con lo que yo decía, de solo una imagen se puede entender si la comparas con otra, de hacer estas relaciones a través de colores, a través de formas, a través de sombras, a través de movimientos, pero también de contrastes, también de toda esta retórica visual de acción-reacción, o qué pasaría si, o en lugar de, todas estas preguntas que uno se puede hacer en la retórica visual, las tratamos de utilizar aquí como metodología, respondiendo un poco a la pregunta que hacías, Laura, de cómo se hace la puesta en página y cómo se hizo la edición. De una vez, vamos a ver el segundo, por favor, para ya pasar a otra cosa. Vamos a ver. Compartir pantalla. Por favor, me dicen luego, sí, está corriendo. No lo voy a poner a pantalla completa, que parece ser que es ahí donde falló. Sí, ahí está corriendo. Cómo iba a El virus tiene a la gente dentro de sus casas. Dicen que es por un bicho maldito que puede incluso matarnos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Creo que la gente va a entrar en un estado de revolución mental. Gracias. Va a llegar un punto donde las actividades que estás realizando día a día te van a desesperar. ¿Qué me imaginaba esto hace una semana? No me lo van a generar. Desde hace mucho la pandemia de la desigualdad nos habita y despiadada cada día nos golpea. Se ha tomado otra medida de que los incineran por lo mismo que ya no hay espacio en los panteones, ya no hay lugar. Yo los rosarios que he hecho son rosarios en línea. De repente sí me llega el sentimiento y pues siento que estoy platicando con él o me pongo a cantar canciones que le gustaban mucho a él
Y yo empiezo a recordar todos los momentos que viví con él. Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, y al fin que también la debo. Muy bien, pues estos videos enteramente están construidos a partir del material que recibimos, tanto la imagen como los audios. Todos los audios, nosotros no ponemos nada extra, todo lo extraemos del material que recibimos. Entonces, pues nos parece muy interesante el que se puedan construir piezas como esta, ya sea con la fotografía en los libros o con las imágenes en movimiento en estos videos, a partir de un esfuerzo colectivo y donde, como nos queda perfectamente claro, el concepto de autor, la autoría queda muy diluido, ¿sí? Eso me parece que es muy interesante, que todos los que participan aceptan sumarse a una idea más que pensar en presentar su trabajo o que se note la autoría de cada quien de las imágenes. La intención no es esa, la intención es una idea que cobre forma entre todos los que participan. Y entonces esto, por ejemplo, yo les decía que recibimos 6,000 piezas para esta segunda convocatoria. Eso es interesante también que la gente que no queda seleccionada no es como un concurso o como una convocatoria de becas o como otros llamados a los que estamos acostumbrados, de que siempre decimos, bueno, siempre ganan los mismos, o seguramente el juez estuvo amañado, o ya sabemos, ¿no? Todas estas cosas. Aquí no sucede para nada. Aquí el hecho de enviar y que nosotros respondemos las cartas y les avisamos que su trabajo en esta ocasión no se va a incluir, pero que forman parte del proyecto definitivamente y que haremos otra convocatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Y la respuesta que hemos encontrado permanentemente es muy satisfactoria. O sea, sí hay muchísimas ganas de participar, hay muchas ganas de decir cosas, hay muchas ganas de comunicarnos, y eso me parece que es lo que más mueve a nuestro proyecto. Yo creo que, Francisco, en ese sentido, el hecho de nosotras elegir un poco este tema de las publicaciones en tiempos de pandemia, un poco fue eso, ¿no? Porque estábamos sintiendo que cada grupo de fotógrafos y cada país estaba un poco necesitando contar qué le pasaba internamente, ¿no? A cada uno. Y al mismo tiempo pienso que estas distintas piezas que ustedes logran hacer es muy interesante, porque cómo contar esto que sucede de distintas maneras. Y dicho esto, pregunto a las 7 mujeres si el trabajo de ustedes queda solamente en livro, ou vai ter alguma peça assim de vídeo, se vocês estão pensando fazer alguma outra coisa a partir do livro, né? do projeto do livro, né? Ou se tem feito, talvez está. Eu ia dizer isso, Laura. Eu acho que tem duas coisas que eu queria dizer até antes disso, que isso que o Francisco falou é muito interessante, que tu falaste também, por conta da necessidade. Eu tinha posto assim, o desejo de dizer algo, mas nem é desejo, mas é uma necessidade, porque eu acho que a gente está tão entrincheirado que a necessidade de trazer, né, de levar ao outro, à outra, alguma coisa... Futuro. Ou para o futuro. A marca, né? Para um futuro também, exatamente. Eu acho que isso também é uma coisa bem importante. Como é que a gente registra, como é que a gente sinaliza que tem algo acontecendo, e esse algo é muito grande, que não pode passar em branco, né? Que não pode ser esquecido. E que isso também cele uma mudança, né? Porque eu acho que a tentativa de se manifestar, e de todos que estamos nos manifestando, é um pouco isso também, né? Como isso provoca alguma mudança. E é muito interessante ver o vídeo, o desdobramento em vídeo que foi feito ali no México, porque a gente também, quando terminou o projeto, o processo do livro, e que houve o convite para convocatória de projeção lá na
Espanha, já houve imediatamente uma mudança. A gente já começou a fazer não é ainda vídeo, mas já tem também. Mas está a gente aqui... já começou um outro processo. Tá aí vamos assistir, então. Ai, que legal, que bom, que bom. Vamos e já assistir. Começa um outro projeto e um outro processo. Então, aqui ainda está muito colado as imagens, as fotografias, mas já começa a ter sons também. Já vai explorando esse universo, que é outro, não é? Que parece que precisa mais ainda. Não sei se as meninas querem falar também.
Que legal que vocês tinham feito. Estava pensando que o som desse vídeo fala como as palavras, né? Que estávamos falando que às vezes não é necessário o texto, a linguagem de texto, mas o som aqui acompanha muito bem e também está contando, né? Essa coisa assim de eleição, né? Quando tem E, na texto. verdade, foi uma alternativa, né, de circulação, porque como houve o convite, porque no livro a gente teve uma mediação da Gláucia Nogueira e da Ioana Mello, que fizeram textos, que a gente queria alguém de fora que olhasse para aquele processo que a gente vivenciou só entre 7, para dialogar com alguém de fora, né? Então, houve esse convite para apresentar no Covilha Festival, e a alternativa era essa, né? Era projeção, porque como a circulação não é possível, materialmente era difícil montar uma exposição, então era a forma de viabilizar a pesquisa através de uma projeção, né? E aí a parte sonora passa a fazer parte dela. Por isso que a Soninha fala que ela ainda está muito colada na ideia do livro, né? Mas é um projeto, esses nossos projetos são projetos que um projeto vai desencadeando o outro, e acaba sendo muito esse processo são 7 mulheres com perfis bem diferentes, com expressão bem diferente, mas que dialogam para construir um projeto coletivo. Uhum. Bom, e no caso parecido a Corona Livro, que tem assim várias formas vários suportes, né, para mostrar-se também, para compartilhar, eu acho muito interessante isso também. Eu gostaria de saber se alguém dos participantes quer fazer alguma pergunta, se alguno quer fazer, que nos esté escapando, aproveitando que estão aqui os autores e as autoras, se alguém quer perguntar algo por el chat, o abrimos el micrófono también como para dar participación, o si le quieren preguntar algo a mujeres, las 7 mujeres preguntar para Francisco y viceversa. También. ¿Alguien? Ana? Eu queria saber do Francisco, quantos fotógrafos participaram do primeiro livro? Porque você falou que el primer libro quedaron seleccionados, si mal no recuerdo, 120 fotógrafos aproximadamente, pero no tengo el dato preciso, pero por ahí, más o menos es por ahí. Trabalho longo, não, para fazer essa seleção aí. Trabajo largo hacer esa selección de tantos fotógrafos, ¿no, Francisco? Pero él dijo... Él hablaste que era un trabajo colectivo, la edición también, ¿no? Perdón, es que de repente se quedó congelada la Sí, pantalla. no, que recién decían que era un trabajo arduo de muchas personas que participaron. ¿Cómo fue el trabajo de la edición en ese caso? Era una edición colectiva, tú contaste antes. La pregunta era sobre cuántos participaron en la edición. Sí, tú ya respondiste, pero dicha la cantidad, la otra pregunta era que como una afirmación de que era un trabajo bastante arduo, ¿no? Bastante difícil. Sí, correcto. Y que tiene que ver, como decía, con distintos criterios de la idea general, más que una idea narrativa, insisto, la idea general del proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay criterios en los que nos basamos que creo que trabajan bien para el proyecto. Desde luego no vemos, porque tampoco lo ponemos en el libro, de dónde vienen las fotografías o de quién son las fotografías. Juntamos todas las imágenes en un visor y a partir de ahí se empiezan a decantar. Y el criterio, desde luego, no es fotografías buenas o fotografías malas, porque ese criterio definitivamente no sirve para nada, porque buenas para quién, malas para qué. Una fotografía que puede ser considerada muy mala para una persona, para otra persona con otra idea puede ser muy buena, ¿sí? Entonces, nosotros trabajamos más bien con el criterio de fotografías que funcionan o fotografías que no funcionan en estos microcuentos que decimos que armamos, ¿no? En estos diálogos fotográficos que establecemos.
Otro criterio, desde luego, es imágenes que ya dijeron lo que tenían que decir, otras imágenes que digan lo mismo. Entonces ahí se hace una selección de cuál funciona más en relación a la otra imagen que tiene. Entonces, por ejemplo, si me permiten aquí mostrarles algo, a ver si lo encuentro rápido. Un poco lo que estás comentando también creo que tiene que ver con lo que es el trabajo de un editor, ¿no? O sea, cuando hacemos los libros un poco es esa búsqueda, ¿no? También. ¿Qué imagen conecta con otra? Y lo que tú decías de la puesta en página, yo creo que aquí hay algunos participantes que son inclusive alumnos o fotógrafos, jóvenes fotógrafos que están queriendo hacer sus libros, y es muy interesante el concepto que tú estás contando también al mismo tiempo, ¿no? De cómo se va haciendo esa narrativa. En la edición de libros de autor, que es algo totalmente distinto, sí tenemos que partir de ahí, que los criterios para editar un libro de autor, donde es una persona la que quiere decir algo, y donde el editor y el diseñador deben de estar al servicio del discurso de esta persona. Que eso es importante, porque acá entre paréntesis también en este fenómeno de los libros, muchas veces nos encontramos que quien termina siendo la estrella del libro o el autor, entre comillas, del libro, es el diseñador o el editor. Y entonces el trabajo del fotógrafo se convierte en materia prima para sus ideas, para su criterio y para el círculo al que pertenece también, que eso es importante en la cultura del fotolibro, que sabes que si tal persona te edita, te va a inscribir en tales ferias, en tales concursos, en tales presentaciones. Insisto, como hace rato hablábamos, se acerca más al mundo del arte que al mundo de lo fotográfico. En el caso de la edición de un libro de autor, todo esto entra en función de la historia que quiere contar el autor. En un libro colectivo es totalmente distinto, ¿sí? Ahí tenemos que partir de otros criterios. Pero creo que esto, en el caso de los coronalibros, y si me permites para que... sí, querías compartir algo, disculpa. En lo que les comento una idea que quiero compartirles, podemos ver algunas páginas. Ya no lo voy a hacer a pantalla completa para que no nos falle, porque no sé qué pasó. Este es ya el segundo libro, ¿sí? ¿Lo estamos viendo? Sí, sí, está correcto. Perfecto. Entonces, el que estamos viendo ahora es el que estamos presentando apenas recientemente, el que está en línea, que ahora les voy a poner en el chat, les voy a poner la liga para que puedan ver no solo el libro y descargarlo, sino también se puede ver ahí el video. Lo hemos publicado, Francisco, lo hemos publicado en el sitio también, ¿eh? ¿El no 2? Sí, el 2 también, ¿no, Lucila? Creo que lo pusimos. ¿Sí? Okay, sí, sí, yo lo pasé ayer, creo. Ahora lo chequeamos, pero va a estar ahí también. Estamos colocando. Estamos colocando. Bueno, yo le pedí porque teníamos solo el 1, pero cuando vi que ya estaba el 2, me pareció interesante sumarlo. Excelente, muy bien. Pues bueno, yo creo que algo que también podemos reflexionar a partir de publicaciones como esta es el concepto que tenemos o teníamos o deberíamos de haber tenido de la fotografía documental. ¿Sí? Nosotros, un fenómeno como este, un fenómeno de la magnitud de evidentemente que aparentemente requiere de la mirada de los documentalistas. Y así fue. Estoy seguro que el próximo WordPress Photo lo vamos a ver plagado de imágenes sobre el coronavirus en todo el mundo. Los Pulitzer, ya alguno de ellos se dio ya a una imagen de una pareja de gente mayor. Abrazados. Pero para mí lo interesante, y que tiene que ver no solo con la pandemia, sino en general, y que tiene que ver con las redes sociales, y que tiene que ver con el acceso a la imagen, que tiene que ver con muchísimas cosas, es la autodocumentación. A mí me parece que ahora es mucho más interesante entender un fenómeno a partir de la autodocumentación. Todos estamos documentando nuestra vida, todos estamos documentando nuestro entorno, nuestra vida cotidiana. Ya no es necesaria la mirada externa de un fotógrafo que venga de fuera con un ojo entrenado a documentar y a contarnos la historia. Sí, sí.
La historia que desde luego siempre es subjetiva, siempre es parcial, siempre es la opinión de ese fotógrafo, la opinión de ese documentalista. Ahora lo interesante es que es nuestra opinión sobre nuestro mundo, sobre nuestro entorno, sobre nuestra vida, y que eso está sucediendo en todas partes. Es muy interesante cuando uno se mete a Instagram, por ejemplo, y a través de los hashtags, uno se puede ver las imágenes que están generando grupos indígenas o grupos marginados o inclusive grupos de la delincuencia. Yo hice un trabajo hace unos años sobre mujeres de narcotraficantes a través de una investigación en Instagram, donde uno puede descargar por el puro hashtag imágenes de estos grupos que desde luego tienen otra intención. La intención es decir, estoy aquí, estoy con tal persona, estoy comiendo esto, me compré estos zapatos, cualquiera. Pero los ojos de un editor agrupan esas imágenes y le dan un sentido o una intención documental. Entonces, para mí, esa parte creo que es interesante. Es importante pensar en este momento que la intención documental está más en los editores que en los que generan las imágenes. Las imágenes pueden generarse con muchos sentidos y es el editor o el que seleccione. Quiero encontrar todos los sinónimos posibles para no usar la palabra curador. Bueno, todas las que se les ocurran menos curador. Es quien ahora realmente tiene la responsabilidad de construir este discurso documental, de construir de darle sentido, de darle esta intención documental a la fotografía. Y creo que ese es otro de los fenómenos que a mí me interesan mucho con este tipo de proyectos, el cómo podemos unir, el cómo podemos poner juntas, el cómo podemos hacer que convivan fotografías que fueron tomadas con muy distintos propósitos, con propósitos muy personales, con propósitos de intervención de la imagen, con fotografía tomada directamente en la calle, con fotografía armada en un set, con etcétera, etcétera. Los géneros fotográficos se diluyen por completo. Aquí no importa si la fotografía es periodística, si es artística, si es personal, si tiene una intención documental, nada de eso importa. Lo que termina importando únicamente es cómo dialogan entre sí, cómo forman parte las imágenes de este conjunto. Esta fotografía de la izquierda, por ejemplo, de Francesca Ricci, intervenida con ese amarillo, me parece que dialoga perfectamente con las otras fotografías que son tomadas a las personas en la calle desde lejos, la clásica fotografía callejera, y perfectamente entran en juego unas con otras. Entonces, esto es el segundo libro. Como podemos ver, ya es otra etapa diferente a la que vimos en el primero. Aquí ya estamos viendo mucho más la muerte, estamos viendo mucho más el regreso a las calles, estamos viendo desde luego la vacuna, estamos viendo esta desolación, este cansancio y esta incertidumbre de qué sigue. Me han preguntado si va a haber Coronalibro 3. Yo digo que ojalá no sea necesario. Eso estaba pensando. Dos es suficiente. Eso estaba pensando. Cuando pasaban estas imágenes pensaba exactamente en eso. Espero que no. Pero bueno, muy, muy, muy bueno el trabajo. La verdad que la selección de ambos me pareció muy, muy oportuna, muy buena, muy buena. Y volviendo un pouco a las 7 mulheres, eu acho que cada delas é muito particular também. Aqui não falaram cada uma de vocês, mas eu sei, e vocês podem logo assistir e ver, dar uma olhada no livro, aí no site nosso, porque cada trabalho é muito particular, né? Cada pergunta, né, Ana, que você falava, pergunta que disparou
o trabalho, o ensaio de cada uma de vocês. E eu gostaria de saber, quase finalizando um pouco respeito à análise da obra das 7 mulheres, qual foi digamos, a união de tudo, né? Porque foram as perguntas, mas como foram tecendo esos temas, né? Essas perguntas, como construíram essa narrativa em conjunto? Sí, como foram decidindo isso passo a passo? Eu acho que é legal falar sobre falar a pergunta, né? Dizer o que é a cada pergunta, porque é justamente isso. Quando a gente se propôs, cada uma, a gente fez assim, né? De uma semana para outra. Então a gente teve essa ideia da proposta de fazer-se perguntas. E aí na outra semana a gente veio com as perguntas. E a gente ficou surpresa porque as perguntas elas tinham uma conexão entre uma e outra. Então, essa conexão é o que faz o fio condutor, digamos, do trabalho, né? Okay. E é interessante pensar nas perguntas, porque eu sempre acho que elas têm essa tríade, digamos assim, da filosofia clássica de quem somos, para onde vamos, né? Onde iremos, né? De onde viemos. Quer falar, Soninha? Quer falar, Luciana? Eu acho que comentar um pouco de que nossos encontros vieram de 2018 presenciais, nos dá um pouco dessa intimidade para chegarmos no online de uma maneira mais confiante uma à outra, né? Mais segura de que estávamos em grupo, que somos um grupo e que poderíamos nos expor entre nós de maneira absoluta. Isso a gente veio construindo desde o primeiro processo, que foi à noite, que já foi tratar de emoções internas relacionadas ao que nos correspondia à vida lá fora. Então, quando a gente entra na pandemia acreditando que ela vai ser breve, a gente não tinha noção de tudo isso. E a gente iniciou falando de autorretrato, né? Então, o primeiro momento foi: por que a gente não trabalha um autorretrato? Porque esse período em que a gente até acredita que tudo isso vai ser a história contada no futuro do que nós estamos fazendo, o que nós estamos vivendo, na minha experiência, eu acho que eu nunca tive tão presente no meu presente como eu estou hoje, né? A gente percebe realmente o tempo passando. Então, se vê em todos os livros, em todas as fotos de qualquer lugar do mundo, há uma espera e uma relação direta com o passar das horas, né? Então, isso nos trouxe para dentro a possibilidade de pensarmos sobre, e cada uma de nós com as suas inquietudes, e o bom desses 7 mulheres é que as inquietudes de cada uma é da outra também. Então, essa autorrepresentação que nos colocou por necessidade e por obrigação estarmos isoladas em tempos sem saber de futuro, né? Mas precisar estar contida e em si própria, e graças ter esse privilégio de poder ter esse momento para repensar, nos também colocou uma responsabilidade, porque nós não estamos para frivolidades, né? Então, acho que o fato de trazermos à tona várias perguntas, já vinham essas perguntas sendo cutucadas. Nós já éramos cutucados por algumas delas, né? Quem pensas que és, por exemplo, é uma pergunta da Dirce, que ela já vinha fazendo, já foi feita a ela já nos apresentou essa pergunta, e essa pergunta retorna ao livro, né? Tem a pergunta da Lucila, que é quem sou? Como é que é, Lucila? Qual a imagem que me representa? Não, qual é a imagem da sua identidade? Então, isso também foi muito interessante, porque balizou o começo e o fim do livro, também coletivamente repensado. Então, acho que assim, a gente se construiu pelas perguntas de cada uma, né?
quais eram as questões que quais eram as reflexões que estávamos vivendo, e essa liberdade que a gente construiu entre nós, e essa confiança de uma olhar para a outra em processo mesmo de edição, que passa assim pelo sim, pelo não, exatamente por isso que o Francisco comentou, que não é uma fotografia boa ou ruim, mas se essa fotografia que está sendo apresentada está dentro do contexto. E eu acho que esse processo a gente aprendeu a receber democraticamente. Né? Assim, essa foto não cabe. E entender que essa foto não cabe. Então, qual será que cabe? E na construção desse trabalho, a gente pensou, inclusive, se caberia texto ou aonde iria entrar o texto, porque a gente queria que as respostas, né, que as imagens tivessem a força de aquele que vê se fosse tocado e alterado. Mas também acreditamos que seria importante contar o processo. Então, existe a história de como se deu o processo com as perguntas que foram feitas. Então, acho que e a gente acreditou que esse trabalho ainda é em processo, porque quando a gente fez o vídeo, ainda algumas fotos foram alteradas, ele continuará em processo, porque, por exemplo, os fios que a Soninha propõe, né, que tem a ver com o trabalho dela, tornou-se uma proposta de bordados. Opa! E foi o único momento, aliás, tiveram 2 momentos que nós tivemos encontros presenciais, mas um deles foi para que nós ali bordássemos nossos nomes para ver se isso seria uma capa possível para o trabalho. Quer dizer, mais uma vez, sem ter a profissão da bordadeira, nós ousássemos passar por esse desafio. Né? Então, acho que o processo nosso passa sempre muito por desafios. E esse trabalho, se, por exemplo, fosse parar nas tuas ou do Francisco, também teria mais informações ainda a serem inseridas. Né? Porque o trabalho ele nunca é, acredito eu, para solucionar, né? Que foi o início da conversa. Ele vem para expor, ele acalma, né? Porque você já trata de algumas questões ali, mas ele continua abrindo outras. Eu acho que esse é o valor do trabalho. Sim, exatamente. Eu acho muito interessante o trabalho, assim como você falou, bem democrático, né? De equipe de trabalho, né? Bom, obrigada, Luciana. Eu gostaria de saber se alguém quer perguntar alguma coisa particularmente, alguma pergunta, alguma curiosidade, se tem alguém, alguma pergunta especificamente, para antes de quase finalizar, porque estamos já entrando num tempo final. Se tem alguém, se quer participar, abra o microfone. Eu acho que ele não ouviu a minha pergunta, né? Eu perguntei quantas pessoas participaram dessa seleção. Ele respondeu, Rô. Respondeu. 120 pessoas. 120 pessoas respondeu, sim. Eu entendi que 120 pessoas foram os fotógrafos escolhidos, mas não quantas pessoas ajudaram na seleção. A equipe. 120 pessoas ajudaram na seleção? Não, Rô. Participaram como fotógrafos. O trabalho do equipe, del equipo, Francisco. Ella quiere saber cuántas personas intervinieron en la edición colectiva, digamos. Sí, 5 personas. 5 personas, claro. 5 personas son las que se encargan de revisar el material, de ordenarlo y de ir haciendo las propuestas, que después evidentemente vamos revisando de manera conjunta, las vamos revisando juntos. Pero estas primeras propuestas, esta selección, esta primera edición, digamos, todavía no la puesta en página, sino la primera edición la hace un equipo de 5 personas.
Una pregunta mía ya, este equipo que trabaja, entiendo, en la universidad, ¿no? Salen de la universidad donde tú trabajas, ¿ya tienen otras ediciones hechas? O sea, o simplemente hicieron esto por primera vez a partir de esta situación. O sea, ¿el mismo equipo ya viene trabajando? Ha trabajado parte del equipo en otros de los libros. Por ejemplo, el Ser Mujer en Latinoamérica. Ese ya también fue una experiencia de trabajo, perfecto. Pero hay diferentes niveles. Hay jóvenes que todavía están en la universidad, hay jóvenes que ya salieron de la universidad y están trabajando en otra cosa, y hay gente que trabaja conmigo en la universidad. Entonces es un grupo así mezclado, diverso en edades y en actividades. Me parece que es lo más interesante, esas diferentes miradas, diferentes ángulos, que la mirada de un grupo que fuera muy homogéneo. Me parece que es mejor la mirada diversa. Y una pregunta más, Francisco, respecto a esto de democratizar el objeto libro y tratar de llegar a muchas personas. En México, o particularmente con los trabajos que ustedes hacen, ¿cómo hacen para, no sé si ustedes llegan a bibliotecas, entregan los libros de qué manera? ¿Qué pasa con ese mundo de circulación en este momento? Que bueno, que ahora debe estar todo más complicado, ¿no? Porque el otro día escuché una conversación justamente de Brasil, que comentaban que hay una ley de donación de libro a la Biblioteca Nacional, que no sé si eso ocurre en los hechos, pero existe que cada libro que uno haga se tenga que donar a la biblioteca, por lo menos un ejemplar. Yo no sé en México qué ocurre con esto de los fotolibros o de estos tipos de libros de fotografía. En el caso de nosotros, sí, porque como es una universidad pública, tiene la obligación de primero tener en sus bibliotecas. Y lo distribuyen después. En las librerías, pero hay muchísima donación a librerías públicas, a asociaciones, a organizaciones. Perfecto. Uno de los libros que hicimos, por ejemplo, que fue en el terremoto de 2017, de hecho no lo hicimos en formato de libro, sino en formato de periódico, y se imprimieron, si mal no recuerdo, 50,000 ejemplares. Y se entregaron. Distribuyeron gratuitamente entre interesante. Los campamentos que había de personas desplazadas, etcétera, etcétera. Bueno, ese es nuestro gran problema, yo creo, en Latinoamérica, ¿no? Que no tenemos recursos como para llegar masivamente con nuestros libros, ¿no? O sea, eso ya es todo un mundo, hay que entrar en el mundo editorial, ya vamos, en todos estos días que vienen, tenemos convidados a gente de las editoras que nos van a contar un poco también eso, que es la dificultad de cómo se mueven los libros y justamente las dificultades que tenemos a la hora de circular. Yo creo que esa acción de parte de la universidad de la donación a bibliotecas para mí es fundamental. Si bien hay muchos que ya no usan las bibliotecas, me parece que son fundamentales, ¿no? Yo suelo pensar que un libro tiene que llegar primeramente a las instituciones de este tipo para que otros públicos y otros espectadores o lectores puedan tener acceso, ¿no? Porque si no siempre estamos en eso que tú decías al comienzo, del círculo cerrado, tal vez de fotógrafos, y lo que queremos es que cada vez más lectores lleguen a tener este tipo de libros en sus manos, ¿no? Yo creo que algo que se puede utilizar es precisamente el formato del libro electrónico. Sí. ¿Sí? Eso nos da otra posibilidad de llegar a muchas más personas, ¿sí? Pero además también rompe con todos los problemas que tenemos de el costo de los envíos, y no solo el costo de los envíos, a veces las cuestiones aduanales. Sí, es muy difícil. Nosotros a todos los autores que participan en nuestros libros les enviamos por lo menos un ejemplar, ¿sí? Pero enviar a Argentina, por ejemplo, es un problema gigantesco. No, es tremendo, claro. Porque no solo lo que cueste, sino que muchas veces no
sale de la aduana. No sale de la aduana, sí. Lo sé porque en el premio de Felifa, que tenemos premio edición, nos tienen que mandar las maquetas, los bonecos, y a veces quedan ahí en la aduana. Es muy dificultoso ese tema. Exactamente. Pero por otro lado, otra cosa que comentabas, Laura, y que me parece que vale la pena también subrayar, es que, y que va a ser parte, supongo, de las discusiones de este encuentro en estos días, es que también debemos de pensar que no debe de haber una sola concepción o un solo tipo de libro de fotografía o de fotolibro. No. Cuando yo hablo del carácter elitista que para mí ha adquirido muchas de las ferias del fotolibro y muchos de los productos de los fotolibros que se hacen por lo menos en México, eso no quiere decir que yo piensa que no deban de existir esos libros. No, claro. Lo que yo quiero decir es que a mí me interesan más los libros que tienen otra manera de circular y otra manera de ser producidos. Pero yo creo que sin duda alguna lo más interesante es que tengamos la capacidad de que convivan en el mundo editorial, en el mundo de la fotografía, distintas posibilidades de hacer los libros. ¿Sí? Exactamente, sí. Autoedición de un solo objeto, que ese es algo también que se hace mucho, hasta los grandes tirajes de las universidades públicas, por ejemplo, como es el caso mío, pasando por las editoriales independientes y también por las grandes editoriales. Entonces, yo creo que cada uno de estas estrategias de producción y estrategias de distribución, pues responde a distintos públicos, responde a distintos intereses también y a distintas posibilidades. Entonces, mientras más posibilidades haya, mejor. Pero una, sí, inclusive al máximo es la publicación electrónica. Sí, y además inclusive en estos tiempos ya se está hablando entre las editoras unas coediciones también, porque al unirse también convengamos que podemos llegar a distintos países al mismo tiempo, ¿no? O sea, una editora de aquí con otra de México, por ejemplo, de Brasil, y tal vez intentar esas coediciones para llegar a más lugares, porque ahora estamos con todo esto que ni siquiera tenemos aviones para mandar los libros, ¿no? O sea, en Argentina, por ejemplo, está ahora cerrado los vuelos para Brasil, por ejemplo. Vamos a buscarte, Laura. Me vienen a buscar, ¿no? Aunque yo quisiera llevar todos los libros, no puedo en este momento. Bueno, gente, creo que vamos cerrando. Yo creo que si alguien quiere decir algo más o preguntar, todavía estamos a tiempo, pero bueno, desde ya quería agradecer nuevamente, como al comienzo, a los invitados y a las invitadas. Son muy generosos al contarnos la cocina del libro. Siempre uno aprende muchísimo con ese relato, con ese cuento, digamos, que hay detrás de la elaboración de un libro. Y bueno, nada, decir nuevamente que pueden entrar al sitio de la muestra virtual, que nos tomamos todo este tiempo un súper trabajo con los ayudantes, que deberíamos decir sus nombres. Lucila, te dije que no podíamos olvidarnos de Eduardo, de María Luisa, que nos ayudaron mucho en la subida de los videos, en los trabajos de las fotos de los libros, para que por lo menos este modo virtual sea posible, ¿no? Porque de otra manera esta misma situación la hacíamos presencial y ustedes hubiesen tenido los libros en la mano. Eu queria também agradecer ao Coletivo Sete Mulheres, as parceiras, a Laura pela possibilidade de ter esse trabalho, porque nós enlouquecemos nos últimos meses preparando e montando, e com a ajuda da Maria Luisa Coura e do Eduardo Fonseca, que são nossa equipe de retaguarda, e agradecer muito ao Francisco. Adorei as reflexões sobre o fotolivro, o livro de fotografia. Já quero ir estudar no México. Vamos para o México agora. Eu também quero. Todo mundo quer ir a México agora, Francisco. Sí. Anda haciendo un lugar ahí en esa casa, que vemos que hay lugar para varios ahí. Hacemos un campamento ahí.
Perfeito. Vamos. Mas agora, agradecendo muito mesmo o Francisco e as 7 mulheres, e lembrando que a programação do festival continua. Hoje, às 20 horas, nós temos a fala do Pedro Lobo, de Portugal, junto com a Roselina Kagawa, falando em como fazer um livro em pandemia, né? Como fazer um livro em isolamento. E agora, às 19 horas? Às 18, às 20 horas. 20 horas. 20 horas. Tem uma hora para desligar tem um intervalinho. E amanhã nós voltamos às 17 horas, às 15 horas, Francisco, para conversar com as editoras. São 2 editoras da Argentina, La Luminosa e Asunción, e 2 do Brasil, a Fotô e a Origem, né, que a gente, para falar um pouquinho desses desafios das editoras, né, e continuamos até sexta-feira nessa programação. Isto? Esses encontros estão sendo gravados para ser disponibilizado depois, para quem não pôde assistir no momento? Sim. Eles estão sendo, eles são gravados para serem disponibilizados depois no YouTube. A gente não colocou não transmitiu diretamente pelo YouTube, porque é a nossa primeira experiência de festival virtual, né, de festival todo online, e nós queríamos o encontro. Então, nós achamos que é muito importante, ainda que eu esteja aqui, Laura na Argentina, Francisco no México, né, ainda assim que nós estejamos juntos. Então, a ideia do encontro era muito importante para a gente, porque é a nossa primeira experiência de evento completamente online. Então, nós vamos disponibilizar depois. Então, assim que a gente salvar ela, a gente sobe para o YouTube para quem quiser ver depois. Eu gostaria de avisar que eu postei o link do BC Foto Festival aqui no chat, onde tem toda a programação do evento e também os horários. Caso vocês se interessarem, dê uma olhada lá, onde está tudo anotado, explicado certinho. Obrigada, Eduardo. E o Francisco colocou ali também o link do Corona Livro 2, e ele já está no nosso site. Já coloquei ele lá, então o 1 e o 2 estão na nossa amostra virtual. Perfeito. Obrigada a todos. Bueno, muchas gracias Francisco nuevamente, y un placer también. Y a 7 mulheres também. Obrigada também, boa noite. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. E vamos para México, então. Todos ao México. Tchau. Tchau. Boa noite. Hasta luego. Tchau. Muito obrigada a los asistentes também desse encontro, tá? Tá bom. Gracias. Até a próxima. Tchau.